Estás escuchando Pivot ES, experiencia puesta en acción, el único podcast en Puerto Rico que propulsa el éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera, de Changemaker Foundation, y escucharás a líderes que innovan con soluciones para el desarrollo sostenible. Nuestro episodio de hoy, Emprendiendo con la comunidad LGTBIQ+. Hoy dialogamos con Lisa Gallardo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, salubrista y feminista. Es una líder muy comprometida con temas relacionados a la comunidad LGTBIQ+, derechos humanos, salud pública y abogacía a favor de la justicia social. Lisa es la vicepresidenta del colectivo Orgullo Arcoíris. Es graduada de Sociología de la Universidad de Massachusetts en Amherst y cuenta con una maestría en Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenida, un placer estar aquí contigo. ¿Cómo tú estás? Estoy muy bien, muchísimas gracias por preguntar y también les dejo saber la alegría que tengo de poder compartir con ustedes en este espacio de pivotes. Esto para mí es, bueno, una delicia, tenerte otra vez de cerca, hablar tantas historias, experiencias profesionales, pero gracias por aceptar ser parte de la red de líderes de Pivot ES. Y antes de comenzar, a mí me gustaría que los escuchas conocieran quién tú eres, a quién representas y qué es lo más que te gusta de lo que haces. Bueno, pues gracias por el espacio. Como dijiste, mi nombre es Lisa Gallardo, soy actualmente la directora ejecutiva de la sección de Puerto Rico de Amnistía Internacional. Amnistía es un movimiento de derechos humanos, de hecho el más grande del mundo y el más longevo. Tenemos sobre 60 años de historia ya, identificando a los malos en los países y sacando a la luz pública las violaciones de derechos humanos que realizan, ¿verdad? Siempre y cuando no se garanticen los derechos humanos en un país, Amnistía va a estar presente a través de sus investigaciones, campañas, trabajos de educación para que todas las personas puedan vivir y disfrutar de todos los derechos humanos. En Puerto Rico yo pues me he destacado por el trabajo de activismo dentro de las comunidades LGBTIQ+ en Puerto Rico, pero también dentro de los movimientos de mujeres y movimientos feministas, como bien mencionaste, en parte de mi biografía. Así que haber podido alcanzar esta posición en Amnistía para mí pues es un sueño hecho realidad. Es un sueño hecho realidad sin duda. Y a mí me consta todas las instancias maravillosas en que tu talento se ha puesto a la disposición del bienestar colectivo y de la justicia social. Y me toca bien de cerca este tema porque desde que trabajé para el tema del embate del huracán María, en realidad olvidamos que fue Irma y María, dos huracanes, me di con unas situaciones que nunca pensé que iba a experimentar. Una de ellas, una llamada en medio del desastre tan violento que habíamos tenido, ¿verdad? Estábamos básicamente en el piso, sin luz, sin telecomunicaciones, en general, sin agua potable. Así que me ocurrió que dentro de las posibilidades que tenía de recibir llamadas, y dado el caso de lo que estaba haciendo en aquel momento, una de las entidades que representaban a la comunidad LGTB QI Plus me llama, ¿verdad? Nos llama en aquel entonces porque había una circunstancia en uno de los refugios y era que no estaban tratando de igual forma las personas que estaban llegando al refugio, en este caso, cuando se identificaban como parte de la comunidad. Había habido un trato con distancia y con rezago, inclusive situaciones como no hay espacio aquí o hay que colocarlos en otro lugar, como si esto fuera, ¿verdad? Un trato manejado casi como lo que estamos viviendo ahora pandémico, ¿verdad? Que es otra estructura y otra situación circunstancial que no tiene nada que ver con si tú te has identificado como parte de una comunidad en particular, que era prejuicio completamente y discriminatorio.
Y eso a mí me impactó. Y pensé en el trabajo Ujú. que hay que hacer y pensé en lo que nos queda por el tema de erradicar la inequidad. Y por eso es que estamos aquí hoy. Y yo hice un compromiso de discutir estas temáticas y erradicar precisamente a través de la herramienta de la educación las malas prácticas y las injusticias y las faltas de respeto, ¿verdad?, al derecho humano. Así que vamos a comenzar por lo más básico. Y yo quería que tú hablaras un poco de la construcción del género y los asuntos de equidad e inequidad. Sí, mira, con muchísimo gusto entró el tema rapidito. Sin embargo, quiero subrayar esa historia que tú viviste, ¿verdad? Esa situación de esa llamada del trato que se le está dando a diferentes personas en los refugios o en otros espacios de seguridad. Eso lo vimos en toda la isla. Y yo creo que el que eso te haya impulsado, ¿verdad? A buscar alternativas y tener un programa que atienda el tema hoy, eh, sin duda lo que hace es que pues, le va a dar la oportunidad a muchísima gente para poder conocer un poquito más de lleno y de cerca qué es lo que está pasando con las comunidades y por qué hay un movimiento de derechos por el tema de orientación sexual e identidad de género. Mira, cuando hablamos de género, ¿verdad? De la construcción del género, realmente es eso mismo, una construcción social, es una construcción cultural. Básicamente lo que hace es definir las características que son emocionales, afectivas, las intelectuales, como los comportamientos de las personas en una sociedad y se las asigna pues, a un hombre o a una mujer, ¿verdad? El género es una categoría que no está estática en el tiempo y me explico. Por género, cuando una persona nace, pues en ese momento se identifica lo que es el sexo de la persona y lo hace pues el profesional de la salud, en ese caso el médico, la dula, quien sea, y los padres y las madres de la criatura, pues de forma visible pueden decir pues su sexo es masculino o es femenino. La realidad es que visualmente pues se nos hace fácil a veces ver eso, pero hay también entre medio muchísimas otras circunstancias de personas que se les llama intersexo, que están entre medio del género, del sexo masculino y femenino, y no necesariamente visualmente se puede identificar si es hombre o mujer o no lo es. Así que traigo esa explicación muy breve, porque muchas veces solamente pensamos entre el sexo masculino y femenino, cuando la realidad es que hay miles de personas que están entre medio de masculino y femenino. Eso solo para empezar y separar lo que es sexo de género. Les hablaba ahorita de que el género es una construcción. Pues cuando nacemos, que nos asignaron ese sexo masculino y femenino, de ahí en adelante comienzan a atribuírsele a las personas un comportamiento o lo que debe ser correcto o típico del sexo femenino y del sexo masculino, del género masculino y femenino más bien. Ahí es que empezamos con los típicos rositas para las nenas, los azulitos para los nenes, el típico de las nenas se tienen que jugar con muñecas y los nenes juegan con carritos, los nenes juegan en equipo y las nenas no. Y todo ese proceso, ¿verdad?, de construcción social tiene un impacto en la manera en que después, más adelante, se van tratando a los hombres y a las mujeres. No solamente como la sociedad les trata, sino como entre sí se relacionan. A la larga, eso propicia la inequidad, la desigualdad. Y por eso es que hay tantos movimientos y luchas de siglos, algunas de siglos, otras del siglo pasado, buscando la equidad entre los géneros, entre lo masculino y lo femenino, y que no haya una diferencia entre las personas, que todos sean tratados de forma igual. Y eso, Lisa, fíjate, cuando hablamos ya que llega a establecerse como inequidad, obliga, ¿verdad?, un poco a explicar lo que es el discrimen, qué significa y cómo enmarcarlo bajo prejuicios ideológicos, que es algo muy particular. Así que háblanos un poquito de cómo todo esto se relaciona. Claro que sí. Bueno, hablamos un poco ahí sobre lo que era sexo, hablamos un poco sobre lo que era género y hablamos un poco de la desigualdad, ¿verdad?, que existe socialmente atribuida a lo masculino y lo femenino y lo que se espera de una persona que es mujer y lo que se espera de una persona que es hombre. Eso es, a través de los siglos, eso va percolando, ¿verdad? Porque pues es a lo que también le llamamos el patriarcado, que no es otra cosa de cómo por siglos y siglos y siglos estas ideas de lo que se le atribuye a lo femenino y a lo masculino se van
marcando dentro del sistema nuestro de socialización, el sistema político, nuestros sistemas económicos, nuestro sistema de valores. Y eso a la vez va creando pues unos pensamientos en las personas de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Obviamente la gente se cría y piensa distinto. Y cuando hablamos entonces de un prejuicio ideológico nos referimos, y es de hecho uno de los prejuicios más difíciles de trabajar, porque cuando uno se refiere al prejuicio ideológico, es el prejuicio que está basado en lo que yo creo y cómo yo voy a decir que lo que tú crees está mal y lo que yo creo está bien. O sea que cuando se trabaja con el prejuicio ideológico hay que hacer un trabajo profundo de negociación, un trabajo profundo. Hay gente que le llama tolerancia, yo prefiero utilizar la palabra aceptación. Es más, la aceptación requiere, ¿verdad?, que uno haga una reflexión interior y acepte a la persona tal cual es. En la tolerancia, pues básicamente tú toleras a una persona y la persona es como tal y tú pues la dejas ahí, ¿verdad? No necesariamente hay un proceso de aceptación. Así que ese proceso de discrimen, ¿verdad? Ese discrimen ideológico que se da, resulta, como mencionaba anteriormente, de toda esa socialización que los seres humanos a los que nos exponemos desde que nacemos y redunda más adelante en lo que es el prejuicio, que no es otra cosa que juzgar a una persona, pues ni siquiera sin haberla conocido, ¿verdad? Sin siquiera saber quién es, meramente por las características que tiene, ya sean de sexo, si es hombre o mujer, características de raza, características de ingreso económico, características de nivel académico alcanzado. Y ahí se basan muchísimos de los prejuicios ideológicos. Y eso, que si vamos a más atrás del prejuicio, tenemos que ir a los microprejuicios, a los microdiscrímenes. Tú sabes que a veces ni nos percatamos de cosas que nos las han tratado de dar como por dado. Correcto, y diariamente vivimos las microagresiones que tú muy bien mencionas, esos prejuicios que vienen del día a día, que no es el prejuicio ese institucional que vemos, por ejemplo, de quienes tienen acceso a unos espacios y quienes no, en términos, pues digamos, económicos, políticos o de trabajo. Microagresiones que hasta las vivimos en el caso del tema de género, las mujeres y los hombres o las personas LGBT, del típico, ay, yo no soy homofóbico porque yo tengo un amigo homosexual. Eso es una frase muy típica que se escucha, Ujú. pero la realidad es que eso no significa que tú no vayas a ser una persona homofóbica. Es igual que, yo no sé si a ustedes les ha pasado, han escuchado como hombres que dicen, yo no soy machista porque yo tengo una esposa e hijas. Pero es que eso no tiene nada, eso no tiene Ajá. nada. O porque tengo madre. Tú sabes que dice, porque tengo Eso madre. Y no uno, tiene nada que ver ajá. con la manera en que tú te relacionas con el resto del mundo y, ¿verdad? Y los roles de género de las personas. Y esto es bien importante, tú sabes, discutirlo y como tú bien decías, porque esto percola y obviamente ha percolado en la historia de la humanidad. Y si vamos a los más recientes hechos, ¿verdad?, que han ocurrido en el mundo, esto nos ha fragmentado en pedazos y a veces nos lleva como, hay momentos en que pensamos que estamos un poco de avanzada y de momento un incidente vuelca todo a un pensamiento arcaico y antagónico. Así que yo, tú sabes, creo que esto hay que ser consistentes en la discusión. Y fíjate, hablando de la comunidad LGTBIQ+, a mí me gustaría que tú contextualizaras lo que tú consideras mayores retos en este momento, ¿verdad? Más allá de los retos, lo que pesa más para la comunidad. En este caso, a nivel de Puerto Rico, sin descartar la visión internacional, que es bien importante. Claro, seguro. Mira, es interesante porque el discrimen afecta a diferentes niveles la vida de las personas. El ejemplo que tú trajiste original, yo creo que me permite a mí poder entonces explicar cuál yo diría que es uno de los mayores retos. Y son dos. Yo mencionaría dos retos principales. Uno es el tema de vivienda y otro es el tema de salud. Las personas LGBT afrontan inequidades inmensas en el tema de la salud. Cuando lo comparamos con la población homosexual, la realidad es que hay una mayor prevalencia
con ciertos problemas de salud relacionados a lo que es pues, el estigma, ¿verdad? El estigma social, el prejuicio y la negación de sus derechos. Vamos, no solamente en términos de la orientación sexual, sino también de la identidad de género. Yo diría que esa es una de las partes más duras, porque históricamente muchas personas con orientación sexual que no es heterosexual, pues si tú no has salido del closet, pues tú puedes pasar por ficha, pero una persona de identidad de género trans no necesariamente tiene, ya, vamos a llamarle ese privilegio, ¿verdad? De no ser de no ser visto o vista. Así que ese es uno de los temas más importantes del área de salud, porque las personas cuando van a recibir servicios de salud no necesariamente son tratados de la misma manera. Muchas veces el profesional de la salud ni siquiera sabe cómo referirse a esa persona en el caso de las personas trans, en el caso de las personas queer, las personas no binarias. Eh, pues si es él, si es ella, si es ella. Hoy en día estamos utilizando mucho el término en el lenguaje de lo que es lo no binario, ¿verdad? Para incluir a aquellas personas que no se identifican ni con lo masculino ni con lo femenino. Así que eso de entrada puede ser muy amenazante para una persona que va a un consultorio médico. Así que desde el inicio pueden haber discriminación, desde el trato de la persona que te recibe un recepcionista hasta el profesional médico que no sabe cómo tratarte ni qué situaciones médicas atender o cuáles son más prevalentes, ¿verdad? En la vida de las personas de las comunidades trans, ¿verdad? Por poder adentrarnos más en un tema más particular en este caso. También en temas de salud, yo creo que se tiene que mencionar el tema de la salud mental de las comunidades LGBTIQ+. Muchas personas desde muy pequeñitas y pequeñitos están sufriendo el discrimen desde el hogar. Cuando una persona ya se siente desde pequeña, siente que es distinta o distinta a sus hermanitos, empieza a indagar y posiblemente está escuchando en su casa, pues, epítetos negativos, comentarios prejuiciados y discriminatorios contra algunas otras personas. Y desde muy pequeño se puede ver, ¿verdad? Cómo se va a ir afectando la salud mental de las personas. De hecho, las personas trans tienen unos altos niveles de suicidio en América Latina y el Caribe, precisamente por la falta de atención de sus familiares, de amor, de comprensión, de entendimiento, aceptación, etcétera. Así que dentro de la salud, obviamente la física y la salud mental son dos áreas que hay que atender. Otro problema grande es el tema de vivienda. Cuando, cuando muy bien tú traes el ejemplo de de los huracanes, muchas personas perdieron sus hogares y una persona que ha salido de su casa, por ejemplo, a temprana edad porque estaba viviendo ese prejuicio y de repente pierde su espacio seguro de vivienda, no le queda como opción irse a vivir con su familia, ¿verdad? Porque es un espacio tóxico, es un espacio de inseguridad, es un espacio de violencia. Así que muchos casos de juventudes LGBTIQ+ llegaron a albergues establecidos por el gobierno, por el Estado, donde no puede haber, donde no se puede manifestar discrimen contra nadie y pudieron desde entrada, desde las personas administradoras de los centros, recibir prejuicios, no ser permitidos para entrar. Si llegaron a entrar, discrimen dentro de los espacios por los prejuicios que tienen las personas contra las comunidades trans y las personas de orientación sexual que no es heterosexual, de no me lo pongas donde están cerca de los niños por esa visión preconcebida de la pedofilia y la homosexualidad, cuando sabemos históricamente que ha sido ya probado de que la mayor parte de los casos de pedofilia no son casos de personas homosexuales, sino heterosexuales. Así que le ponían en muchísimos riesgos. Eso pasó también durante los terremotos en el mes de enero y diciembre y enero, donde tuvimos en Amnistía, recibimos llamadas de teléfono de personas que estaban siendo rechazadas de refugio, no de los del gobierno, que ahí debo hacer la aclaración, no de los refugios estatales que se crearon, sino de los refugios comunitarios. Ustedes saben que también se crearon personas y vecinos y vecinas que se juntaban y creaban un refugio, un área de protección, ¿verdad? De Personas, protección, sí, sí. sí, De cobijo. y correcto, se ayudaban entre sí, pues bueno, hubo muchos casos también de mismos vecinos que no quisieron permitir a las personas trans o amistades trans que se acercaran a estos espacios. Y obviamente, pues el caso de la pandemia ha sido sumamente difícil para algunas juventudes de las comunidades LGBTIQ+,
porque de nuevo están viviendo bajo el techo los que están en sus casas, ¿verdad? Les monitorean el teléfono constantemente, con quién hablan, con quién están, si estaban saliendo o no, no puedes salir. O sea que también vemos ahí una violencia interna familiar contra los jóvenes LGBTIQ+, que se quedan en su casa porque la pandemia no permite que las personas salgan. Eso fue bastante al principio, en los meses marzo, abril y mayo. Y fíjate, eso cuando llegamos ahora, ¿verdad? Al tema de, luego de los terremotos, ahora lo que tenemos actualmente, la pandemia, pienso mucho en cuando cualquier persona de la comunidad LGTB se quiere desarrollar como cualquier persona, en sus diversos aspectos profesionales, personales, y llego ya también a hablar de si hay retos en la salud y hay retos en la vivienda. Tiene que haber historias de retos cuando tú quieres emprender en un proyecto y te enfrentas, por ejemplo, a la búsqueda de ayudas y herramientas para el negocio, que son espacios donde también se reúnen ecosistemas de gente, de personas, de corporativos, empresarios, empresarias, que se tiene que dar unas dinámicas también complejas que reflejan aspectos, ¿verdad?, de lo que hemos discutido aquí con relación a prejuicio y discrimen, como también tienen que haber historias de éxito, porque no puedo decir que no las hay. Pero en tu experiencia, tú sabes, esa conversación está en cómo tienen acceso a herramientas para desarrollar e invertir en proyectos, cuando se quieren comprar su casa. ¿Qué me puedes contar de eso? Pues mira, es interesante y como tú bien dices, hay historias de éxito y hay otras historias tenebrosas y dolorosas. Ahora, cuando hablamos de este día a día, ¿verdad? Ya lo que tiene que ver con un aspecto más de emprendimiento, no podemos dejar afuera en el análisis que se haga o la conversación que tengamos las intersecciones. ¿Y a qué me refiero? Pues no es lo mismo que un hombre homosexual de 35 años, de ingresos altos o de educación a un nivel alto, quiera emprender un negocio en comparación pues con una mujer trans, cincuentona, negra o racializada y quiera montar un negocio de comida. O sea, no es lo mismo, no se les trata igual. Así que dentro de la misma sociedad también tiene unas miradas distintas y unos tratos distintos de acuerdo a esas intersecciones raciales, de ingresos, de nivel económico. Ujú. Tengo que reconocer que se ha avanzado mucho y se ha avanzado mucho a unos niveles, nuevamente, cuando lo hablo en el aspecto y la dimensión más amplia de las comunidades LGBT. Sin duda, pues están los casos de los que te hablé también de mucho discrimen y prejuicio. Antes, ir a comprar un hogar entre dos mujeres que estuvieran juntas era impensable. Hoy en día, pues obviamente, aquí se ha aprobado pues, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Antes de esto estaban las uniones de las uniones civiles. Así que, pues por ley hay que cumplir con unos criterios, ¿verdad? Con unas políticas, unas reglas, etcétera. Si no se cumplían, pues las personas que trataban de emprender o de adquirir algún bien, pues podían, ¿verdad? Ir al tribunal y demandar, claro, pero nuevamente ahí se pueden encontrar con un sistema donde por percola, como hablábamos al principio, el prejuicio y el discrimen y de cómo una pareja de mujeres puede ser un reto a la sociedad de querer adquirir un bien y echar para adelante y tener una vida y un negocio, etcétera. Así que tengo que reconocer que han habido avances, en parte también, Mariel, y este tema te toca muy de cerca por el tema de la educación que se ha dado dentro de las empresas, ¿verdad? De buscar la equidad, de buscar igualdad, de cesar el discrimen, de ser inclusivos dentro de los negocios. Y eso también, pues obviamente lo que hace es que expande la cantidad de gente que se acerca y que tiene una mirada distinta a lo que antes le era desconocido, que podía ser una persona homosexual. Tenías unos prejuicios, pero hoy en día el conocimiento y la educación, que son la base de todo, permiten que las personas entonces rompan con esos estereotipos y tengan una mirada mucho más inclusiva de las personas LGBTIQ+. Y ahí va a compartirte precisamente ese tema de la inclusión en lo que hablábamos del mundo corporativo y de las propias organizaciones sin fines de lucro, porque a veces son temas que cuando tú los traes para discutirlos, se quedan como rezagados dentro de la clasificación de recursos humanos, por ejemplo, o sea, por darte, ¿verdad? Un ejemplo clásico. Y yo pienso que eso ya ese modelo no funciona. Ese modelo de estar hablando
de recursos humanos como un componente externo y que los temas que se van a trabajar, pues eso le toca a recursos humanos, es como el asunto de la responsabilidad social que también se le adjudica a un sector, una unidad o departamento de recursos humanos. Yo pienso que ese modelo ya no tiene el tamaño, es lo que quiero decir, de lo que se necesita para todos los cambios, las intersecciones, las transformaciones que han habido, inclusive intrageneracionales también, ¿verdad? Y ese antiguo modelo, pues hay que ir como transformándolo y yo creo que queda camino, ¿verdad? Y sí hay que insistir en que el tema de inclusión debe estar insertado, en este caso de mundo corporativo, entidad gubernamental, organizaciones sin fines de lucro, desde un plan estratégico y no como segmentado, como si esto le toca a la señora de recursos humanos, porque para colmo siempre casi son mujeres, ¿verdad? Que se les adjudica esos roles, ¿verdad? Y educativamente también se ha empujado acá, ¿no? Que las mujeres pues que estudian recursos humanos, perdona, y no estoy tirando a los recursos humanos porque es bien importante, lo que digo es que eso ya está en todo el modelo de trabajo y no como si fuese un departamento segmentado. Y el tema de inclusión es parte de esa gran discusión. Yo pienso que es el tema central realmente, porque aquí hay unas vertientes de desarrollo económico, aquí hay unos vertientes de relaciones y colaboraciones, de cómo nos comportamos, cómo realmente transformamos nuestro modelo tradicional de haber sido criados tal vez y criadas de una manera. O sea, aquí hay que hablar claro y en la educación también pasa lo mismo. Así que un poco en esa experiencia, ¿qué aportaciones tú entiendes que la comunidad LGTB ha dado a esa perspectiva de educación para un poco aportar al tema de la inclusión? Sí, 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 claro, bien, bien interesante porque la realidad es que todo está basado, yo diría que todo, en el momento en que los seres humanos se unen para exigir unos derechos que les corresponden, pero les son negados, comienza a ver lo que son pues, los movimientos, o sea, desde atrás los movimientos sufragistas, luego los movimientos de derechos civiles, ahora los derechos humanos de algunas comunidades en particular. Y es ese empoderamiento que da el trabajo de visibilidad lo que lleva a lo que es la educación y posteriormente esa educación te hace ganadora de derechos, más bien no ganadora, sino de que los sistemas políticos y legislativos hagan unos cambios porque las personas ya empiezan a aliarse a los movimientos. En eso que acabo de narrar así bien rapidito, es que empiezan esos cambios más a niveles más pequeños, ¿verdad? Desde arriba de los cambios legislativos, como ha pasado en las últimas 2 décadas, y cómo eso entonces se convierte en reglamentos y leyes que tienen entonces las diferentes instancias laborales que integrar. Tú dijiste algo que me gustó mucho escuchar y que lamentablemente sucede así. Generalmente se le adjudica a una oficina el cumplimiento de esas políticas, de esas reglas, de esas leyes, y no necesariamente la persona am, que está llevando a cabo, ¿verdad? Ese cumplimiento es la persona idónea. Y ahí es que yo creo que entra la pregunta que me haces, es cómo las comunidades LGBT han podido ser entes de cambio, ¿verdad? Y de que se logre estos impactos en los centros de trabajo. Y es el mismo empoderamiento y el reconocimiento de tu vida, de quién tú eres y de que existen leyes que te protegen, le da a las personas la fuerza suficiente para exigir y ver que en esos planes estratégicos, ¿verdad? Por traer el ejemplo, aparezca interseccionalmente lo que es la lucha contra el discrimen o la inclusión de las personas LGBT o inclusive la inclusión de las juventudes, que eso es algo que ahora estamos trabajando bien de cerca. Es cómo integramos a las juventudes, cómo escuchamos sus voces, cómo garantizamos que están representados. Pues eso mismo pasa también con las comunidades LGBT. Las personas ahora sienten una voz más fuerte, sienten que van a recibir apoyo, alianza, solidaridad de sus contrapartes en las oficinas, en los espacios laborales, y eso sin duda provoca un cambio positivo. En la medida en que tú te sientes a gusto y puedes vivir tu vida tal cual tú eres, tú llevas una vida digna y tú llevas una vida feliz, ¿verdad? Dentro de lo que, en ese tema.
Y yo creo que hacia ahí es que nos tenemos que mover, a donde todos, todas y todos podamos vivir una vida plena, una vida digna y feliz. Y tú muy bien señalas ese eslabonamiento que viene desde una política pública hasta espacios más segmentados, ¿verdad? Específicos, que pueden ser espacios que también están ocupados por diversos componentes de la sociedad. Le llamamos a veces también stakeholders. Y me planteo si esta experiencia, ¿verdad? Que tal vez la contestación es sí, pero quiero verla desde tu prisma, esta experiencia de poder hacer cambios y desde una política pública hasta llegar a una política de proceso dentro de una institución, por ejemplo, si también es una experiencia de debate a nivel mundial sobre el tema de los derechos humanos, porque al final es un tema de derechos humanos. Así, por supuesto. De hecho, cuando se firma la Declaración de Derechos Humanos hace ya más de 70 años atrás, se habló muy claramente sobre el discrimen, pero en ese momento, cuando se definieron las razones por las cuales se podía o no se podía, no, perdón, que no se podía discriminar, no estaban concebidas los temas de las comunidades LGBT, no estaban concebidas los temas de las personas con diversidad funcional, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Sin embargo, la declaración es muy, muy clara cuando establece de que hay otras causas por las cuales se puede discriminar y que el resultado final es que todas las personas, nadie puede ser discriminado. De hecho, desde ahí, desde ese punto, es que los estados determinan a quiénes van a proteger según la Carta de Derechos. Hay países que tienen, que han firmado diferentes tratados para proteger algunas comunidades, pero mira, el mismo tema de las comunidades LGBT es uno que todavía no es un tratado porque no lo han firmado todos los estados. Hay unos principios que se llaman los principios de Yogyakarta. Los principios de Yogyakarta están desarrollados precisamente en relación de la protección de las comunidades LGBT en el mundo. Aún esos principios no son tratados, así que hay países que por sus ideologías, sus prejuicios ideológicos, no se han unido a estas declaraciones, ¿verdad? Que le llaman, lo que le llaman los tratados a nivel de las Naciones Unidas. Así que hay muchísimas llamémosle nivel de aceptación, nivel de vida, de cómo las personas LGBT son tratadas en sus respectivos países. Hay mucha gente que emigra precisamente por su orientación sexual. Hay países que han hecho unos arreglos en todo lo que son los protocolos de migración para aceptar personas que salen de sus países porque están en riesgo de muerte por su orientación sexual o su identidad de género. Así que es bien interesante en términos internacionales cómo se trabaja con el tema de orientación sexual e identidad de género. Muchísimas personas también trans tienen que emigrar porque no encuentran trabajo en sus países, nuevamente se quedan sin servicios de salud, sin servicios básicos de vivienda digna y obviamente no tener vivienda digna tampoco puedes recibir en muchas ocasiones agua de calidad, alimentos de calidad y todos esos son también derechos humanos. Así que a nivel internacional, como te digo, nosotros, pues la relación política que Puerto Rico tiene con los Estados Unidos, respondemos mucho a lo que decide el Tribunal Supremo. Muchos de los avances que se han hecho, ya sea para las mujeres en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos, de las comunidades LGBT, como ha sido el matrimonio, todos los temas que tienen que ver con discrimen, también han sido decisiones del Tribunal Supremo y pues ahora mismo estamos en un momento de mucha tensión. Como saben, pues hay un nuevo justice, una nueva jueza en el Tribunal Supremo y ya ha sido ampliamente corroborado que es una persona con una de vista política conservadora, que ha tomado decisiones muy conservadoras en el pasado, que sus áreas de trabajo también han demostrado eso, lo cual pues pone a todos los que hacemos trabajo de activismo en alerta. Y bueno, y preparados, ¿verdad? Para coger la calle cuando haya que coger la calle y hacer las denuncias correspondientes, porque estos movimientos no los para nadie. Y que era, exacto, y que era lo que yo te decía, que a veces dábamos 2 pasos hacia adelante y de momento 4 hacia atrás.
Y estos son como ejemplos, ¿verdad? Particulares. Hemos hecho unos logros, se han logrado unos aspectos en el tema de la equidad y de los derechos humanos y en este caso hablando específico de la comunidad LGTB, pero entonces de momento damos un reversazo que uno dice, pero ¿qué está pasando con las personas, verdad? Curioso. Sí, uno piensa que esos pasos se adelantan y de ahí en adelante uno continúa construyendo desde ese punto, pero pues está el backlash, ¿verdad? Que esa reacción que tienen los sistemas más conservadores a cuando las personas logran sus derechos, adquirir que se les respeten sus derechos, entonces viene ese backlash y eso, hay una tendencia histórica a eso. De hecho, las personas que trabajamos por los derechos humanos o que trabajamos en algún movimiento en particular, siempre en nuestro análisis de riesgo está incluido el backlash. Y es como nosotros vamos a trabajar dentro de los próximos 4 años cuando esto se revierta en contra y qué cosas no se van a negociar, qué cosas no se van a transar, porque los derechos humanos no son negociables. La vida de las personas no son negociables. Y cuando se discrimina contra un grupo, pues podríamos estar hablando hasta de la vida de las personas. Así mismo, y en ese caminar tuyo, ¿verdad? Es interesante ver que, pues como decíamos, lo que ganamos o lo que no vamos a ganar, lo que logramos y lo que todavía nos va a faltar por lograr. Y hay lecciones, ¿verdad? Y me gustaría que nos dieras 2 lecciones aprendidas en este compartir y ser parte de la familia LGTB. ¿Cómo tú ves esas 2 lecciones desde tu liderazgo? Mira, yo creo que hay unas lecciones bien importantes. La primera que yo puedo mencionar es el trabajo en alianza. Em, los movimientos, todos, los movimientos de derechos humanos se han alcanzado no porque ese grupo trabaje solo, sino porque trabaja en alianza. El poder de poder identificar qué tenemos en común, qué no es similar, pero podemos dejarlo pasar porque la meta ulterior es la misma. Ese trabajo en alianza tengo que reconocer que ha sido clave, clave para adelantar que se respeten los derechos de las personas de las comunidades LGBT. Yo recuerdo inicialmente cuando éramos en Puerto Rico en los 80, y yo escuché en los 80 sobre el trabajo de los 60 en Puerto Rico, todavía eran solamente las comunidades LGBT, en ese caso todavía eran las comunidades de lesbianas y las comunidades de hombres homosexuales reunidas, tratando de cambiar en ese momento el Código Civil, perdón, el Código Penal, el artículo 103 en particular, que era el delito de sodomía. Esos grupos hicieron muy buen trabajo, pero no fue hasta el año 2000, donde ya se había pasado por un proceso de reuniones, de aclaraciones, de acuerdos con la academia, con otras comunidades también impactadas por el discrimen, como eran las comunidades negras, las comunidades de personas migrantes en Puerto Rico, que se pudo hacer unos avances. Y obviamente ya tenían una comunidad mucho más fortalecida porque ya también habíamos pasado por procesos de educación, porque es que todo lo que hemos estado hablando en esta conversación, todo está entrelazado. Eh, Así que sin duda, de esas grandes lecciones son las alianzas. Yo, yo diría, y esto es un aprendizaje más reciente, ya yo no soy una activista joven, yo soy una mujer de 50 y pico de años. Y hay movimientos dentro de las comunidades LGBT que están levantando la voz de cómo dentro de las comunidades LGBT también no hemos tomado en cuenta las juventudes y esas nuevas experiencias. Así que el segundo aprendizaje es escuchar. Es escuchar las juventudes, las nuevas experiencias de vida. Estas son personas, en el caso de Puerto Rico, que se criaron luego de medidas de austeridad duras en sus familias, donde sus padres y sus madres o sus tutores perdieron sus trabajos, donde se gradúan de la universidad, excelentes profesionales y no tienen dónde trabajar. Personas que quieren permanecer en Puerto Rico y cómo esas personas que son de orientación sexual, homosexual, son lesbianas, son de identidad queer, no binaria, personas trans, todo ese gran arcoíris, ¿verdad? Que nosotros tenemos en nuestra comunidad, ¿cómo le escuchamos? Lo que dicen, cómo viven una vida distinta a la que yo me crié.
como mujer lesbiana en los 80, en los 90 y el principio del 2000. Así que esa tiene que ser el segundo aprendizaje. Primero, el trabajo en alianza y segundo, saber escuchar. Y no es escuchar por oír, es escuchar y poner en práctica e integrar esos discursos, esas narrativas en los nuevos trabajos y las defensas que hay que hacer. Y esas posturas que al final a veces son, como tú muy bien dices, en momentos históricos diferentes, con experiencias diferentes me encanta que hayas dicho eso, ha sido como una constante, no te lo puedo negar, a través de todo el año. Nosotros comenzamos con Pivot ES en enero y a esta fecha tengo que decirte que tenemos unas constancias en acuerdos, ¿verdad? De lecciones aprendidas. Ahora vamos a hablar un poquito de las mejores prácticas, pero una de ellas es esa, escuchar, y desde la perspectiva que tú lo explicaste. Eh, Siempre hay dos mejores prácticas para liderar, ¿verdad? Que son aparte de lo que uno aprende, pero son prácticas que te funciona a ti, que tú dices, wow, esto lo voy a aplicar porque de verdad me ha funcionado en otras ocasiones, déjame replicarlo. Sí, mira, debo ser redundante y mencionar el escuchar. En Amnistía, por ejemplo, nosotros somos un equipo de trabajo pequeño y tuve la oportunidad en un momento dado de hacer unos cambios en el personal y me puse como meta garantizar que las personas que entraban eran personas jóvenes obviamente reconociendo que una persona joven, uno no puede tener la expectativa de que una persona joven sea una persona con experiencia, porque lleva muy poco tiempo dentro del ambiente laboral. Así que había que reconocer que los criterios que generalmente uno utiliza para una contratación iban a ser distintos. Así que nos dimos no solamente la oportunidad a nivel de la administración de integrar nuevas voces al equipo de trabajo, sino que a nivel de la Junta logramos que personas que estaban en los proyectos de Amnistía Internacional, como es particularmente el proyecto Diverse, que es precisamente dirigido al desarrollo de activismo LGBTIQ+ en Puerto Rico, se interesaban para ser parte de la gobernanza. Actualmente tenemos un chico que se unió a nuestra junta directiva, ya ha estado en la universidad, o sea que está dentro del range de edad que en Amnistía consideramos jóvenes, que es hasta los 29. Y la experiencia ha sido excelente. También hemos tenido que reflexionar y darnos cuenta, wow, la verdad que a veces se nos hace difícil poder escuchar estas nuevas voces y salirnos, ¿verdad?, de ese espacio donde creemos que siempre estamos bien por nuestra experiencia. Eso sin duda ha sido una nueva práctica, una buena práctica que hemos puesto en En práctica, acción, en acción, claro. gracias, sí, para no Sí, repetirme. no, no. Y que es bien interesante, yo a mí tengo que compartir eso, esa perspectiva generacional, también la comparto contigo. Refresca, trae ángulos diferentes, un poco uno se sorprende de aspectos que ellas se dan cuenta y ya hay veces que uno no. O sea, y creo que eso es bien importante, traer, ¿verdad?, todas esas visiones y al final del camino entregarles el reto. Es como, mira, ¿sabes qué? No es solamente que vienes a opinar, es que yo te voy a seguir ahora a ti, o sea, ese tipo de comportamiento y de actitud, y ellas y ellos y ellas lo asumen, son bien valiosos y valiosas. Así que eso me encanta lo que has traído y bueno, estamos un poco cerrando, pero tengo que admitirte que vamos a tener otros programas porque de aquí van a surgir muchos temas adicionales. Yo encantadísima, pero, ¿cómo podemos pivotar juntas para propulsar el emprendimiento con equidad? Ya, ¿verdad? Yo creo que lo hemos hablado en el programa, pero resúmelo aquí. Fíjate, a mí me encanta tanto esto que ustedes han creado del pivote, ¿verdad? Porque es que a mí la imagen que me viene a mí es precisamente esa del trabajo en equipo, ¿verdad? Cuando tú te impulsas con ese balón a tirar esa bola, ¿verdad? Y alcanzar esos puntos extra y sin duda con trabajo en alianzas y de organizaciones sin fines de lucro, el pivote es clave, ¿verdad? Eh,
Así que, ¿cómo podemos pivotar juntas? Mira, este yo creo que es el inicio de un proceso de pivotear juntas, conocer qué estamos haciendo, poder identificar esos puntos de conexión, esas áreas donde podemos añadirle valor al trabajo que estamos realizando. No creo que sea un ejercicio solamente entre nosotras aquí teniendo esta discusión, sino entre todas aquellas organizaciones que buscan la igualdad, que buscan la equidad, que defienden en Puerto Rico, por ejemplo, ahora mismo que es tan y tan y tan importante el tema de la inclusión de la educación con perspectiva de género, que ni siquiera tocamos ese tema y es tan importante, particularmente en este contexto eleccionario, todo lo que es educación sexual integral con perspectiva de género. Así que para mí es eso, esa vinculación y ese añadirle valor al trabajo que estamos realizando para poderlo lanzar no solamente local, sino internacionalmente. Pues no te vas a escapar porque de perspectiva de género te voy a invitar otra vez y lo vamos a hacer post elecciones y mejor todavía porque entonces vamos a empezar el año 2021 con una discusión transversal directamente sobre todos estos aspectos, incluyendo los asuntos que tienen que ver también con más allá de la perspectiva de género o dentro de las perspectivas de género, porque son como que varias también, a veces hay que hablarlo desde varias, como yo digo, prismas, dependiendo hasta de qué país estás, hay varias diferencias, pero es importante verlo desde el ecosistema de la filantropía y desde los puntos de lo que son los privilegios y los poderes que también se fragmentan a raíz de los prejuicios, el discrimen y el manejo del poder. Así que de eso vamos a hablar. Yo te agradezco, no sabes cuánto, que hayas sacado este espacio para compartir conmigo. Tu experiencia es clave, yo te admiro mucho, siempre lo he hecho y vamos a volver aquí sobre la mesa a hablar de todos estos temas que impactan nuestra sociedad. Y Lisa, si te gustó este episodio, te voy a pedir por favor que lo compartas, que nos escuchen a través de las plataformas en Spotify, iTunes, Teacher, Google Podcasts, Apple Podcasts, iVoox, Anchor, Buena Vibra Radio en Orlando, nos escuchan en la Florida. Y a nuestros escuchas les invitamos a buscarnos en la plataforma de creadores de contenido Patreon para que nos apoyen y lo más importante es que se suscriban y descarguen los episodios de Pivot ES. Estoy tan contenta. Gracias Sí, una vez más. gracias, honrada y agradecida de este espacio. Gracias nuevamente. Este programa es gracias a la aportación y apoyo contundente de Changemaker Foundation, una organización sin fines de lucro privada que precisamente propulsa el desarrollo de líderes y equipos de trabajo dentro de las organizaciones sin fines de lucro y las empresas sociales. Así que, Lisa, te espero a ti y a los audio escuchas en el próximo episodio.